Hola, mi nombre es Priscila Sánchez y yo tuve cáncer de mama a los 24 años. Esto fue por ahí del 2010. Yo era muy joven y iba a mis estudios normales con el ginecólogo y solo iba con el ginecólogo. Y fui una vez porque me encontré una bolita en el axila. Y me quedé un poco preocupada porque, digo, aunque era muy joven, tenía conocimiento sobre los estudios mamarios que te tienes que hacer, ya sabes, como el chequeo y todo eso. Entonces fui con una ginecóloga y esta doctora me mandó con el doctor Ernesto Sánchez Forgach porque estaba un poco preocupada, pero quería que un profesional, un especialista en mama me viera. Entonces yo creo que lo que más recuerdo de ese entonces es que yo muy inocentemente pensaba que no era nada grave, que era algo como normal. Entonces fui a consulta con el doctor, me hizo varios estudios, recuerdo mucho que me hizo una mastografía y no le gustó mucho como lo que estaba viendo, porque aparte de lo que tenía era un ganglio inflamado en la axila y aparte de eso tenía como un pequeño tumorcito en la mama derecha que le preocupó mucho. Y entonces decidimos hacer como una biopsia. Creo que también lo importante de esto es que como era muy joven, como que nadie estaba esperando un diagnóstico de cáncer. Y yo recuerdo muy bien que yo fui muy tranquila a la biopsia, yo así de sí, vamos, no pasa nada, nada, me van a hacer una biopsia, no es nada malo. Y en el momento que desperté de la anestesia, el doctor me despertó con la mala noticia de que la biopsia que habían sacado, como el pedacito de tumor que habían sacado era maligno, y lo mandó al patólogo, que estaba, recuerdo muy bien que estaba ahí en la clínica también, haciendo como el estudio de lo que se sacó. Y pues ahí empezó todo, fue como una sensación muy surreal, que es algo que recuerdo hasta el día de hoy, justo porque esa noticia me llegó después de que desperté de la anestesia y fue como, primero estás como drogada y después estás como en un cuartito donde te tienes que recuperar, y ese momento estuve sola todo el tiempo como tratando de digerir lo que estaba pasando, y creo que mi inocencia juvenil como que me ayudó mucho, porque dije, no pasa nada, todo va a salir bien. Cuando entraron mis papás, entraron llorando, estaban súper preocupados, obviamente por el diagnóstico, y yo les dije, no pasa nada, ¿no? O sea, vamos a ver qué se tiene que hacer. E inmediatamente después de que se hizo eso fue que se empezó el tratamiento. A mí me hicieron 8 rondas de quimioterapias. Fue un proceso difícil. Creo que hoy en día, ahora que lo pienso, fue como muy surreal, pero al final de cuentas se logró, se podría decir, ¿cómo se puede decir? El cáncer desapareció, o sea, el tratamiento funcionó. Recibí 8 rondas de quimioterapias y fue como un momento muy difícil, porque obviamente es un tratamiento muy fuerte, y aparte para la edad que yo tenía 24 para cumplir 25 años, y básicamente estás como en esa plenitud, ¿no? En la que tú tienes que estar como trabajando, haciendo tu vida, conociendo gente, salir de fiesta y todo eso, y en mi caso fue como detenerla completamente, y fue una de las cosas más difíciles de digerir. Y recuerdo mucho que el doctor se enojó conmigo porque tuve una etapa muy rebelde al principio, pero es que creo que también es un proceso muy traumático, ¿no? Entonces, después de las rondas de quimio, milagrosamente el cáncer desapareció, y después de eso me hicieron una mastectomía, que era quitarme toda la mama, porque durante el tratamiento se dejó solo para poder revisar que todo se fuera, que el tumor desapareciera. Y creo que, o sea, para ese entonces como que había vivido un proceso como de un año muy fuerte, y yo ya no le tenía miedo a nada, ¿no? Me hicieron la cirugía, todavía estuve varios años, como 2 años sin reconstrucción, y después de eso se hizo una reconstrucción y aparte una mastectomía bilateral, no, una mastectomía profiláctica del otro lado para evitar que apareciera el otro lado. Y esto es porque
a mi corta edad era un gran riesgo dejarlo. Entonces, todo esto pasó como, bueno, para finalizar, estos tratamientos duraron casi como 3 años y cuando menos lo pensé, todo había terminado, ¿no? Regresé a mi vida normal. Aunque al principio sentí que fue eterno, cuando terminó, me quedé como de, bueno, ya terminó. Y hoy que estoy grabando este video, van a ser 14 años desde el diagnóstico, entonces mucho más impactante como que verlo en perspectiva y pensar, ese momento fue eterno, pero después pasó tantos años y aquí sigo, ¿no? Creo que tener un diagnóstico de cáncer tan joven te plantea situaciones y preguntas muy diferentes a las que tiene una mujer de 40 años o 50 o que ya tiene familia, hijos y todo eso. En mi caso, hubo muchas decisiones que se tuvieron que tomar que también los vi como de manera natural. Una de ellas fue el si iba a tener hijos o no. A pesar de que existía la posibilidad para mí, no decidí congelar mis óvulos ni nada porque ser madre nunca fue como algo que me interesara realmente. Entonces lo iba a dejar como un poco a la suerte. También otra cosa que es difícil a esa edad es que yo no tenía pareja. Yo estaba soltera cuando pasó. Entonces, después de pasar un tratamiento y después de que tu cuerpo pasó por tantos cambios, tantas cirugías y que básicamente se podría decir que no tengo mamas, puede ser que para algunas mujeres que pasen por eso les preocupe mucho conseguir pareja, pero yo les puedo decir que hoy en día estoy casada. De hecho, conocí a mi esposo como 3 años después de que terminé el tratamiento, y lo que yo aprendí es que la persona te va a querer como eres, no le va a importar cómo te veas, cómo estás. Y si le importa, esa persona no es. Entonces no deberías de preocuparte por eso. Y eventualmente también encontré a alguien que no quería tener hijos y decidí no tenerlos. Y yo sé que hay muchas mujeres que están pasando por esto y que desean mucho tener hijos. Y es posible, pero también no es necesario, ¿no? En mi caso yo les puedo decir eso. Para mí, yo me siento completa, me siento súper feliz. Y nunca fue como un gran problema, pero sí fue una decisión muy fuerte porque es algo que tú activamente tienes que decidir más allá de dejarlo como a la deriva, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que no vas a poder, o también si decides hacerlo vas a tener riesgos médicos y tienes que enfrentar esos riesgos médicos que puedes tener al embarazarte después de un tratamiento así. A mí me cayó el 20 del diagnóstico porque hubo una situación muy imprudente de mi parte, y es que después de que tuve la biopsia realmente no me cuidé mucho y me dio una infección y le hablé al doctor y fui a su clínica y el doctor estaba fúrico. Estaba muy enojado porque aparte era, o sea, para explicarles un poco, el corte estaba arriba del pezón, pero toqué el micrófono. El corte estaba como arriba del pezón y estaba supurando así como pus. Y entonces el doctor, como para limpiarlo, tuvo que ponerme una jeringa ahí. Y de hecho, sé muy bien que después de eso me empezaron a dar miedo las jeringas porque fue un impacto ver cómo nada más así me la puse y me empezó a limpiar. Y me dijo, oye, no, es que tienes que entender que esto no es un juego, tienes que entender que o sea, acabas de pasar una cirugía, vas a pasar por un tratamiento. Y no puedo decir exactamente cuándo me cayó el 20, yo creo que fue un año después, pero sabía lo que tenía que hacer. Después de ese momento sabía que era lo que tenía que hacer, que era como cuidarme, descansar, hacer mis quimioterapias, no alocarme. Y es que también siento que esa inmadurez radicó un poco en el hecho de sentir que te estaban como cortando esa juventud, ¿no? Y eso es una gran diferencia entre alguien que tiene un diagnóstico de cáncer muy temprano a cuando ya lo tienes como en otra etapa de tu vida. No puedo hablar de las mujeres que la tienen en otra etapa, pero en mi caso es como sientes un poco una injusticia y un poco de desesperación que ese momento de tu vida se está como pausando, cortando, no sabes si vaya a terminar en ese momento, ¿no?
También creo que tiene que ver que no tenemos el lóbulo frontal desarrollado, entonces estamos muy tontitos. Siento que en mi caso en ningún momento me enojé con el cáncer. No sé por qué, no sé si es mi personalidad, no sé si es lo que es, pero he tenido como muchos retos en mi vida desde muy chiquita, o sea, en cuestiones como personales, familiares y todo eso. Y creo que me ayudó mucho más mi personalidad, porque es como cuando algo malo me pasa, en lugar de tirarme o enojarme o algo así, es como de, no pasa nada, ¿no? Lo hacemos, y como que ya después de que todo pasa es cuando me da el bajón, ¿no? Cuando me da como el golpe de realidad, porque es como, ahorita estoy en modo supervivencia, vamos a pelear, y ya después nos tomamos el tiempo para pensar. Igual sí me gustaría mencionar también que se habla mucho como del diagnóstico, de lo que pasa, de que sobrevives y todo eso, pero también viví muchas etapas diferentes después de haber terminado el tratamiento, y una de ellas fue como que tuve síndrome postraumático, justo por eso, por estar como en modo sobrevivencia y decir, me voy a enfocar en esto, voy a hacer esto, pero después de que termina, es como una guerra, ¿no? Termina esa guerra, que no me gusta esa referencia para el cáncer, pero es una buena referencia para el tema psicológico, perdón. Termina la guerra, estás en paz, pero cuando estás como en ese silencio, en esa paz, es como cuando te empieza a caer los 20 y empiezas como a darte cuenta qué tan cerca pudiste haber estado de la muerte, o más bien como te das cuenta de tu mortalidad como ser humano, que entonces creo que es como de los temas más fuertes y que experimenté muchos años después, y que estoy segura que muchas lo han hecho, ¿no? Y que es necesario llevar una guía psicológica, a veces hasta psiquiátrica, porque pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es un tema muy fuerte, pasas por tratamientos muy invasivos, muy fuertes, que tal vez en ese momento no los resentiste, pero eventualmente lo hiciste, ¿no? Pero regresando a la pregunta, en mi caso no me enojé, me deprimí después, pero no me enojé. Durante y después de mi tratamiento ayudé mucho a difundir como la concientización y hablar del cáncer de mama, justo por el doctor Forgash. Él me invitaba como a entrevistas, me invitaba a hablar con gente y todo eso. Y me gusta mucho porque de verdad es una experiencia muy particular, y que cuando entras y cuando llegas no sabes nada y quieres como agarrarte de cualquier cosa. Entonces, cuando llega una paciente joven al doctor, que después de mí llegaron, yo creo que un par más, pero yo fui la primera joven del doctor, como que empatizas y entiendes que necesitan agarrarse de algo, ¿no? Porque es como, es como algo tan caótico que necesitas respuestas claras, y el yo poder dárselas, como que hasta cierto punto sano a mi yo interior, porque en su momento yo también platiqué con una chica que ya lamentablemente ya no está con nosotros, y me ayudó mucho, ¿no? Entonces es como una cadena, se podría decir cadena de favor o cadena de ayuda, porque sabes y entiendes lo difícil que es vivir una situación así, y cómo alguien que ya pasó por eso es la única persona que te puede ayudar, te puede guiar, o te puede dar un poco de ánimo sobre lo que vas a enfrentar. Y eventualmente, o sea, hoy en día que estoy aquí sentada 14 años después, mostrarles que se puede vivir una vida plena y se puede seguir viviendo, ¿no? Que hoy en día hay tantos medicamentos, tantos, ¿cómo se dice? Procesos médicos que ya un diagnóstico de cáncer de mama ya no es como inmediatamente la muerte como en otros casos, ¿no? Mi relación con el doctor Ernesto hoy en día para mí es como ay, no me voy a poder llorar, ¿verdad? Mi relación con el doctor Ernesto hoy en día es casi como, para mí, yo lo considero como alguien de mi familia, porque cuando pasó todo, él siempre me dijo, y voy a parafrasearlo, que fui la primera paciente joven que llegó a su clínica y que hasta cierto punto como que le causó como tanto shock, que yo siento, y yo puedo decirlo desde mi perspectiva, que me cuidó mucho, que me procuró muchísimo, que era así como, así como si estuviera yo en una cajita de cristal, pero, o sea, para mí fue como muy importante eso, porque sentí como mucho apoyo de su parte,
Y creo que es algo que, o sea, una como paciente es lo que necesita y busca a alguien que se puede decir que te apoye, que te crea, que esté como al pendiente y que cada que le menciones como, ay, pues, me siento mal o me pasó esto, te tomen en serio y te digan, no, bueno, vamos a hacer esto, o toma esto, o hazte este estudio. Y creo que, o sea, al pasar de los años, hasta el día de hoy, voy a consulta con él, me hace mis revisiones, pero ya hay veces que nos vemos para cotorrear, ¿no? Para platicar así de, ay, ya me casé, ya me fui de viaje a este lugar, o ya pasó esto, o hay veces que yo he recomendado a mis mismos familiares y van con él y lo conocen. Y creo que la verdad a mí personalmente se me hace una relación muy bonita, porque aparte es alguien con quien puedes confiar y que sabes que o sea, a lo largo de los años si te pasa algo, esa persona, espero, va a estar contigo para darte el tratamiento adecuado, para escucharte, para quererte. Y creo que es algo muy difícil para muchas mujeres, sinceramente, o sea, encontrar un médico que crea en ti, que te procure, porque después de que él me dio el diagnóstico, mis papás dijeron, bueno, vamos a buscar una segunda opinión. Fui por una segunda opinión y la verdad el doctor me trató muy mal, no me tomó en serio, sentí una gran diferencia como de relación y fue cuando dije, no, o sea, no, yo me voy a quedar con este doctor, con el doctor Ernesto, no me voy a ir a otro lado y pues es algo que las mujeres vivimos constantemente. Entonces esto también es un mensaje para los médicos que nos tomen en serio, que entiendan que tienen vidas en sus manos y que a veces necesitamos que simplemente nos escuchen, ¿no? Y nos crean y ya, espera, quiero cerrar con otra frase. Y ya. Vamos a cerrar con lo que teníamos anteriormente, ¿no? Sí, no, a ver, vamos a repetir. Entonces, solo queremos alguien que nos escuche y que nos crea y que nos pueda ayudar a sobrellevar estos tratamientos tan fuertes de la manera más ligera y más llevadera. El caso de Priscila es muy interesante porque es algo que hace unos años sucedía poco y cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Tener cáncer de mama no está limitado a una mujer de más de 50 años. Estamos encontrando casos en personas cada vez de menor edad y las biologías tumorales en las jóvenes suelen ser distintas a las de las personas mayores. En estos casos, los tratamientos se inician con medicamentos, con quimioterapia. Y la buena noticia es que hay una proporción muy alta, un porcentaje elevado, responden muy bien y son los casos que precisamente hoy en día estamos encontrando que si no tienen una recaída antes de 2 años podemos considerarlos como curados. En ese momento se tomaron las medidas pertinentes, se hizo una biopsia únicamente, no se tocó el resto de la mama y se dio un tratamiento sistémico con quimioterapia, al cual posteriormente se hizo un procedimiento quirúrgico y en donde cuando se realizó esta cirugía ya no se encontró tumor. Entonces es un caso de éxito, es algo que a mí siempre me gusta compartir. Es una persona que tiene la fortaleza, el carácter, la juventud. El mensaje final es que si tú haces bien las cosas desde el principio, tener cáncer no significa que vayas a fallecer. Hoy en día las personas que son tratadas bien y adecuadamente tienen una excelente sobrevida y el mensaje final, el cáncer no es una sentencia de muerte.